Saludos amigas y amigos, bienvenidos a este vuestro canal. Hoy vamos a hablar brevemente, si Dios quiere, de la lección número 60, que es la última de este primer repaso que hemos estado llevando en este libro de ejercicios de un curso de milagro. Hoy repasamos, por lo tanto, las lecciones que van de la 46 a las 50. Dios es el amor en el que perdono. Dios es el amor en el que perdono. Dios no ha condenado nunca y por lo tanto no perdona. Eso se nos dice en esta lección. Dios no precisa de perdonar porque lógicamente Dios es santidad, Dios es pureza, Dios es inocencia, Dios es plenitud. Solo precisa de perdonar aquel que lleva la carga de tener una cuenta pendiente, de justificar en algo que interpreta como ajeno su alegría, su libertad, su creatividad, su bondad, entendiendo la bondad como la capacidad natural de ofrendar amor. Y lógicamente todos aquellos que nos interpretamos con cargas que tienen que ver con esto que estoy comentando, pues tenemos que perdonar. Es decir, tenemos que soltar, tenemos que liberarnos de esa carga que no nos aporta nada, que nos impide manifestarnos naturalmente en la verdad, compartir la verdad de lo que somos. Porque vayamos donde vayamos, siempre estemos donde estemos, para manifestar la verdad, para compartir la verdad, para ser la verdad. Porque solo hay libertad en la verdad, solo hay plenitud en la verdad. Es absurdo querer ser algo, querer compartir algo, querer manifestar algo que no sea la verdad. Ello simplemente da noticia del miedo. Da noticia del miedo y da noticia de la idea de que ajeno a nosotros hay una autoridad ante la cual hay que fingir, ante la cual hay que engañar, ante la cual hay que ocultar, ante la cual hay que temer o ante la cual hay que enfrentarse. Y esa interpretación, ese otorgar a algo ajeno a nosotros la autoridad sobre nosotros, eso ya de por sí da noticia de que nos estamos negando la única, verdadera y eterna autoridad que tiene potestad sobre nosotros. Dios, el amor de Dios, la verdad de Dios, aquel que no perdona porque nunca ha condenado. Al ubicar la autoridad fuera de nosotros, da igual que la alabemos o que nos enfrentemos a ella. Le estamos otorgando un poder que en la verdad no tiene esa ilusoria autoridad. Y el ver esa autoridad es consecuencia de no reconocernos plenamente en nosotros la autoridad de Dios. Aquellos que están libres de culpa, lógicamente no pueden culpar. Culpabilizar y culparse significan lo mismo. Son los dos filos de la misma espada. Culpabilizamos porque nos sentimos culpables y tenemos el deseo inconsciente de liberarnos de esa culpa, y en lugar de ello lo que hacemos es arraigarla más en nosotros al culpabilizar a nuestros semejantes. Sin embargo, puede producirse el milagro. ¿Qué acontece cuando culpabilizamos y la inocencia nos responde con toda su plenitud, con toda su transparencia, con toda su bondad, con todo su amor? Entonces reconocemos esa pureza
y vemos la ilusión de la culpa, la ilusión de la culpa en nosotros. Entonces ya no precisamos de culpabilizar. Bueno, esto que acabo de decir, esta es la manera en la que Jesús de Nazaret liberaba de esos espíritus, de esos demonios, a los posesos, ¿no? Cuya única posesión era nada más que la inercia, la infernal inercia de querer culpabilizar de manera extrema a sus semejantes. Eso es la posesión. Y ante la santidad de Jesús, lógicamente, el poseso se retuerce en su ego hasta que finalmente se libera o muere, porque no le queda otra alternativa. Bueno, aunque Dios no perdona, es el perdón el medio por el cual reconozco mi inocencia. El perdón, la liberación de esa carga que no me aporta nada, de esas cuentas pendientes, de esas justificaciones, de esas excusas, de esa concesión a algo ajeno a mí, de una autoridad que no he sabido, que no he podido o que no he querido reconocer en mí y que eternamente, gozosamente y benditamente es en Dios, en la fuente creadora. Bueno, pues como os comentaba, es el perdón el que me permite liberarme de esa carga y reconocerme en la inocencia. Y por lo tanto reconocer la inocencia de todos mis semejantes, de toda la creación. El perdón es el reflejo del amor de Dios en la tierra. El perdón representa el amor de Dios en la tierra. En un mundo de ilusiones, el perdón simboliza, representa, manifiesta el amor de Dios. Aunque el amor de Dios no precise de ese perdón, porque el perdón es la ilusión que deshace todas las ilusiones. Y este perdón me llevará tan cerca del cielo que el amor de Dios podrá tenderme su mano. Si recordáis ese cuadro famoso de Miguel Ángel en el cual la criatura extiende su mano hacia las alturas y Dios con la suya puede tocarlo, puede animarlo con la verdad. El perdón nos permite reconocernos en esa vida eterna en la cual Dios nos anima compartiendo su naturaleza. Sin el perdón, sin cuentas pendientes, es decir, con cuentas pendientes, con excusas, con justificaciones, con limitaciones, lógicamente no podemos acceder a la conciencia de esa vida eterna, de nuestra verdadera vida. Ni podemos acceder a esa fortaleza de la cual se nos habla en la otra lección de repaso que repasamos hoy. Dios es la fortaleza en la que confío. No confío en fortalezas ajenas, no confío en fortalezas mundanas, no confío en elementos del mundo, porque el reino de Jesús no es de este mundo. Y lo que me aporta esa fortaleza está en el reino de Jesús, en el reino de Dios, no en el mundo del César, no en lo social, en lo político. No me confronto a ello, no lo critico, no lo ataco, porque las ilusiones no deben ser atacadas. Lógicamente, el enfrentarnos a cualquier elemento ilusorio da noticia de la medida en la que estamos abducidos por ese elemento ilusorio al cual nos estamos enfrentando. Mi reino no es de este mundo, así nos decía Jesús. Mi reino no es de un mundo dependiente, mi reino no es de un mundo dual.
Mi reino no es de un mundo que precisa de la maldad para comprender la bondad, que precisa del odio para comprender el amor, que precisa de la nada para comprenderlo todo. Mi sabiduría no es la sabiduría del mundo, que precisa de ignorantes para sentirnos sabios. La sabiduría del mundo precisa de ignorantes para sentirse sabios. Por eso los sabios del mundo, los sabios mundanos, permanentemente hablan de los ignorantes del mundo. Porque no es una sabiduría verdadera, no es una sabiduría que se mantenga por sí mismo. No es la sabiduría de Dios. No confío en mi propia fortaleza. No es mi propia fortaleza con la que perdono. Es la fortaleza de Dios, es la fortaleza de Dios en la que confío para que pueda darse ese perdón. En la fortaleza de Dios, reconociendo en mí la fortaleza de Dios, lógicamente la necesidad de esforzarme ya no tiene sentido. La fortaleza de Dios te lo provee todo. Quien se esfuerza es que se interpreta bajo cualquier condición limitante. En la fortaleza de Dios no existen límites. Por lo tanto, mi voluntad, mi decisión, mi elección es la de la fortaleza de Dios, aquella que no se basa en la debilidad. Esa única fortaleza que no se manifiesta a través de murallas, a través de armaduras, a través de elementos que subrayan la separación. La fortaleza de Dios es aquella que se basa en mi indefensión y en ella radica mi seguridad, como se nos dirá en alguna lección posterior. La fortaleza de Dios permite que recuerde el amor. Puedo recordar, es decir, volver al corazón para hallar ahí la evidencia de la vida eterna, es decir, del amor, que significa que la muerte no existe, que la muerte no es real. Puedo olvidar el amor, pero el amor no olvida a nadie. El amor no puede olvidar a nadie, porque no hay más amor que el amor de Dios. Y cualquier expresión de amor en el mundo da noticia de ese amor incondicional que es el amor de Dios. Si no da noticia de él, pues lógicamente no es más que un amago que pretende dar noticia, pero no lo consigue, ¿no? Cualquier amor condicionado no es un amor verdadero. Amor que pone condiciones, eso es mercadeo mundano, no es un amor verdadero. El amor es ofrenda incondicional y solamente puede hacerla lógicamente aquel que se reconoce en su plenitud, en su integridad, aquel que reconoce que tiene para sí a su disposición esa fortaleza infinita de Dios y en ella ha depositado su confianza. No hay nada que temer, nada hay que temer. En la fortaleza de Dios no se concibe el temor, porque el temor, porque el miedo es justamente la falta de aceptación de esa fortaleza divina, de esa infinita, eterna e incondicional fortaleza de Dios, la fortaleza del amor de Dios. ¿Qué puedo temer en un mundo al que he perdonado? ¿Qué temor puedo albergar en mí con respecto a un mundo que ha sido perdonado, en el cual me reconozco en unidad permanente, en el cual reconozco que es el amor de Dios, es la verdad de la vida eterna la que lo anima todo
tal como a mí mismo lo hace. Me reconozco, por lo tanto, en la unidad y en ese reconocimiento es imposible albergar temor alguno. ¿Qué puedo temer en un mundo al que he perdonado y que a su vez me ha perdonado a mí? Cuando perdonas todo, todo te perdona a ti, porque tú ya estás viendo con la mirada del amor, y el amor solamente ve la verdad. El amor no ve cargas innecesarias, no ve cuentas pendientes, no ve deseos de venganza. El amor solo ve la verdad del amor, la verdad de la vida eterna, la verdad de la salud eterna, esa que nos reconocemos cuando saludamos a nuestros semejantes. Eso significa saludar, reconocer, reverenciar la salud eterna que albergan nuestros hermanos y hermanas, porque en ellos está la divinidad. La voz de Dios me habla durante todo el día. Durante todo el día me está hablando la voz de Dios. A veces los sonidos del mundo, el mundanal ruido del que hablaba Fray Luis de León, me impiden reconocer la voz de Dios. Los pocos sabios que en el mundo han sido, como cantaba en esas liras el poeta castellano, los pocos sabios que en el mundo han sido, lógicamente reconocen la voz de Dios en todo. Por eso este poema nos habla de la naturaleza, porque la naturaleza manifestada manifiesta, expresa, comparte la verdad de la plenitud, la verdad de la abundancia, esa que nos negamos nosotros cuando construimos sociedades que nos segregan, que nos enseñan a combatir por bienes que interpretamos como escasos, que dan crédito a unas fronteras que permiten que la miseria, el hambre, la guerra, la pobreza, la necesidad vayan aumentando, mientras que algunos se refugian en búnkeres temerosos y pretenden hacer más violentas esas fronteras, es decir, pretenden ser más crueles con sus semejantes. Bueno, pues como os comentaba, la naturaleza manifestada lógicamente nos hace olvidar todas esas ilusiones. Nos hace olvidar todo ese mundo inventado, fabricado, concebido en base al miedo, en base a la culpa, en base a la premisa de la carencia, en base al identificarnos con unas herramientas que no son lo que verdaderamente somos, porque son meros útiles al servicio del servidor, al servicio de aquel que comparte eternamente amor, porque esa es la razón de la vida, esa es la voluntad de Dios, que el amor se relacione consigo mismo. Lógicamente esa voluntad solamente se reconoce reconociéndote en la unidad, reconociéndote en la vida eterna, no permitiendo que ningún elemento ilusorio, como os comentaba, nuble tu visión de la verdad. Si permites que algún aprendizaje del pasado sea lo que condicione tus emociones, tus reflexiones, tus pensamientos, tus percepciones, tus relaciones, si permites que un aprendizaje limitante del pasado sea lo que te mueva, pues lógicamente ya ahí te estás incapacitando para reconocerte en la unidad, para reconocerte en la vida eterna y para reconocer en ti la herencia de Dios. Aun así, como se nos dice en esta lección,
La voz de Dios me habla durante todo el día. Una, otra y otra vez tenemos la posibilidad de elegir escuchar esa voz, de guardar silencio, de no ocultarnos a nosotros mismos. Veis un poco si vais por determinados suburbios de determinados países, veis un poco la conducta en los hombres se ve de manera más manifiesta, ¿no? Personas que viven a lo mejor en suburbios que permanentemente están haciendo ruido con la garganta, ruidos guturales, ruidos nasales, permanentemente están aspirando hacia adentro sus mucosidades, cosa que es completamente mala para la salud. Permanentemente están tosiendo, permanentemente están escupiendo. Hay como una necesidad de hacer todo tipo de ruido, de muecas, de gestos, para olvidarse de uno mismo, para olvidarse de ese silencio que te invita a contemplarte a ti mismo, a saber quién eres verdaderamente, a olvidarte del mundo, a olvidarte del mundanal ruido, para poder ser uno de esos pocos sabios que en el mundo han sido. En el mundo pocos han sido sabios porque siempre ha sido difícil ser sabio en el mundo, porque como os comentaba, la sabiduría del mundo consiste en enfocarse en aquellos que no son sabios. La sabiduría de Dios consiste en reconocértela plenamente en ti y por lo tanto reconocerla en todo. Bueno, como os comentaba, vemos muestras, ¿no?, en el mundo de cómo necesitamos ocultarnos a nosotros lo que nos pueda facilitar el conocimiento de lo que somos. Pero esa falsa virilidad, ya que estamos hablando de ella, esa falsa virilidad lo que da noticia es del miedo. Tengo miedo y por lo tanto necesito interpretar ese personaje grotesco que informa de una virilidad basada en el miedo, que permanentemente tiene que estar escupiendo, haciendo ruidos guturales, aspirando las mucosidades de manera ruidosa, como si eso fuera un gesto de virilidad, ¿no? Más bien es un gesto de estupidez, ¿no? Más bien, ¿no? Aparte de, como os comentaba, de lo perjudicial que es para la salud, ¿no? Bueno, todos estos gestos, como os comentaban, pues dan noticias del miedo que tenemos y de la necesidad de fingir socialmente que somos hombres muy machos, ¿no? Como dicen por ahí. Lógicamente, cuando tenemos esa necesidad de fingir eso, es que lo estamos poniendo en duda, ¿no? Si fingimos socialmente, es que interpretamos que ahí en la sociedad hay una autoridad, hay un juez que determina cómo debemos comportarnos. Y por eso interpretamos ese papel. Aquel que se sabe viril no precisa de hacer ningún tipo de fingimiento, de interpretación, de teatro en las calles, ¿no? Con lo cual, eso es importante comprenderlo, ¿no? Cualquier concesión a una autoridad ajena se hace siempre desde el miedo, se hace siempre desde la dependencia. Da igual que nos enfrentemos a ella, da igual que escupamos a su paso. No te estás aceptando a ti y por lo tanto te estás confrontando con algo en el cual interpretas que hay una plenitud, que hay una verdad, que hay una capacidad de otorgar libertad, de otorgar poder, y que no te lo reconoces a ti en ti mismo. El poder, la libertad, el amor, la bondad, la belleza, la eternidad, solamente en tu integridad, en la aceptación de tu integridad, pueden ser reconocidos, y en la aceptación de que tú eres verdad en la relación. Porque si eres amor, el amor solamente es cuando se ofrenda. Somos amor, pero el amor solamente es cuando se ofrenda. Si no, no es. Si no es, no es más que una ilusión. El amor no puede estar retenido. Por eso los sabios místicos contemplaban con tanta impresión el cauce de los ríos, ¿no?
porque ese cauce de los ríos, ese río permanente, ese agua permanente que va fluyendo una y otra vez, da noticia de lo que es el amor. El amor es algo que fluye permanentemente desde nosotros hacia nuestros semejantes, hacia toda la creación. Y gracias a ello, ahí, de esa manera, bajo esa incondicionalidad, podemos reconocer nuestra vida eterna. Y reconocemos el amor de Dios, que es nuestro sustento, como se nos dice en la lección 50, la última que repasamos hoy. El amor de Dios es mi sustento. Solo el amor de Dios es mi sustento. No hay otro sustento, es la verdad. En la vida ilusoria podemos otorgarle esa etiqueta a cualquier ídolo. Cuando el amor de Dios es mi sustento, ya no necesito otorgarle poder a ningún ídolo. Como os comentaba en algún vídeo anterior, un ídolo no es más que un elemento mundano interpretado sin Dios, interpretado sin el amor de Dios, contemplado desde una mirada ajena a la verdadera visión del amor. Cuando yo reconozco en mí ese verdadero sustento, el amor de Dios, yo interactúo de manera amorosa con todos los elementos del mundo, porque en todos ellos reconozco ese amor de Dios. No puedes reconocer en ti el amor de Dios, no puedes reconocer en ti el amor de Dios como tu único sustento y percibir elementos, hermanos, hermanas, en los cuales no reconozcas ese mismo amor de Dios como su único sustento también. Eso no puede darse. Ya os comentaba en algún vídeo anterior la enfermedad, la tara, el error que tu mirada física permite que percibas, te está dando noticia de algo que debes de sanar en ti, para que puedas ver desde la verdadera visión, la visión que ve más allá de las apariencias, más allá de la enfermedad, más allá del error, más allá de la limitación. Cuando contemplo al mundo con la visión que Él me dio, recuerdo que yo soy su hijo. Cuando contemplo al mundo con la visión que Dios me da, recuerdo que yo soy su hijo. El amor de Dios me recuerda que su hijo es impecable, que su hijo que es impecable significa que es completamente santo y que no puede errar, que no puede pecar, solamente puede hacerlo en las ilusiones que se dan cuando no se acepta en la verdad, cuando no se acepta en la plenitud, cuando no se acepta en la integridad, cuando no se acepta en esa relación que solamente es santa cuando hay un compartir del amor. Bueno, pues esta es mi reflexión personal por el día de hoy. En el día de mañana, si Dios quiere, hablaremos de la lección 61. Yo soy la luz del mundo. Gracias por vuestra atención, que paséis un día muy feliz, un abrazo y hasta pronto.